En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del día de hoy está en la página 1452, Mateo, y capítulo 25, versículos del 31 al 46. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, lo tengo que leer desde acá porque tengo el cartelito allá. Dale, porque... Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a los unos de los otros, de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey le respondió: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de los malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alejaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Gracia, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Llegamos al final del capítulo aquí 25 de San Mateo y también al final del año litúrgico. Como que cerramos, claro, con algunas dificultades de transiciones entre los textos y de la continuidad, porque bueno, el año litúrgico es una cosa y a veces la lectura del texto no necesariamente es exactamente lo mismo. Veníamos desde el capítulo 24 leyendo, o sea, hay un gran discurso, que es 24 y 25, un gran discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos. Donde entra toda una cuestión grande del cristianismo, del juicio, y también cómo se articula esto, porque empiezan las preguntas. Bueno, ¿cómo se articulan estas parábolas tremebundas de juicio con la gracia de Dios? O sea, como que parece que corren por caminos separados y que, claro, justamente divergentes, que van en sentido contrario.
en el 24, y vemos que esto viene con una serie de disputas ahí con el poder religioso de la época, porque entonces uno no lo lleva puntualmente unos u otros, sino bueno, es el poder religioso de todos los tiempos u otros poderes, ¿no? Donde viene, el 24 arrancaba con el anuncio de la destrucción del templo, la gran tribulación para la ciudad. Tengamos en cuenta que la ciudad santa, la ciudad desde una construcción religiosa protegida divinamente, el templo, un edificio protegido divinamente, Jesús viene y anuncia que de eso no queda piedra sobre piedra. Es muy fuerte en la época porque Jesús avanza sobre todas las seguridades de una nación. Y ahora viene, bueno, y ese capítulo avanza con, bueno, la parábola de la higuera, o sea, todas estas parábolas trágicas, y la del servidor fiel cierra. Es decir, aquel que es el que administra, ¿no? El Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno. Lutero levanta esto para su explicación del el primer mandamiento, lo levanta de acá, ¿no? Es decir, bueno, no tendrás otros dioses delante de mí, significa que reconocer que Dios lo que hace es garantizar que todo el mundo coma a través del príncipe, a través de los padres y madre y todo eso. Así, ahí abre Lutero y lo levanta de acá. Bueno, por supuesto, de acá o de Lucas, porque encontramos el signo. Y después vienen estas tres parábolas, así, tremebundas. Y cierra el año litúrgico y nos deja con una sensación de que, bueno, ¿dónde estamos? Claro, el Evangelio según San Mateo continúa y probablemente ahí encontramos conexiones que ya van a quedar abandonadas porque ya viene el Adviento. Es como que el calendario nos va corriendo y también nos va dejando en situaciones un poquito complejas de lectura. Ya hemos venido mencionando en las prédicas anteriores, ya cuando estaba la de las 10 muchachas, y después el domingo pasado el colega Hernán menciona también la parábola de los talentos, como que hay que poder leerlas todas juntas. En esta, y generalmente la leemos mal por no poner atención al texto, ¿no? Aparece el tema del juicio y como arranca, tiene un pequeño encabezado, ¿no? Dice, bueno, es el juicio de todas las naciones. Entonces uno dice, bueno, pero esto ya se sale del ámbito en que Jesús está más enfocado en general, que es ahí donde está, y aparece una idea más grande. Y es interesante, y uno puede mirar el texto griego si les interesa esas cosas que son un poco aburridas, pero a veces ayudan. El juicio es a las naciones, no a los pueblos. No es la misma palabra la que utiliza. Las naciones son las estructuras administrativas del poder, los pueblos es la gente. Entonces, aquí generalmente escuchamos reflexiones sobre esta parábola y dice, bueno, y entonces Jesús nos va a juzgar de... Está hablando de otra cosa, está hablando de las naciones. Claro, después, toda parábola tiene sus límites, ¿no? O sea, no podemos... La parábola más que nada ilustra y no explica, es decir, nos lleva a pensar. Pero la parábola nos lleva a la pregunta de cómo las administraciones de las naciones, digámoslo así, para poder separarnos un poquito de la idea de la gente. También, con toda razón, ustedes van a decir, bueno, el concepto de naciones de la época posiblemente es diferente del de hoy en día, pero en eso por ahí estamos cerca. Es decir, ¿cuál es entonces el indicador de... Bueno, porque claro, en esta parábola tremebunda algunos pasan a ser parte del jardincito lindo de Dios y los otros pasan a terminar siendo escabeche, más o menos, ¿no? Eso es donde... O sea, la parábola... Que sí, vayan a cocinarse ahí a la olla, dice la parábola. Bueno, el tema del reino de los cielos, que es el tema de Mateo,
tiene que ver con esto de la cercanía o la lejanía, porque también tenemos que recordar algunas nociones que se vienen trasladando a través de los textos. Por ejemplo, la idea de pecado que se maneja no es una idea moral, sino una idea de ir en el sentido contrario a Dios. Y medio lo que la parábola les dice es, bueno, los que fueron en el sentido sin saberlo, porque lo interesante de esto es, pero si nunca te vimos así, simplemente, es decir, ejercimos nuestra función de que todos los que estaban en necesidad recibieron la ayuda necesaria. Nada más, ni nada menos. Y a los otros les dio exactamente lo mismo. O sea, uno puede llevar esto a otras parábolas, la pregunta que surge del escriba cuando le pregunta a Jesús sobre, bueno, cuando el tema del amor a Dios y el amor al prójimo, ¿quién es mi prójimo? Y viene la parábola del samaritano. Entonces, sí, bueno, y ya no es quién es, sino de quién me hago prójimo. Eso es Lucas, no Mateo, pero está todo dentro de una mirada integral, diríamos, de esto. Ahora, claro, uno dice, bueno, pero ¿cómo conjugamos esto con, especialmente lo que machaca el luteranismo, con la justificación por la gracia de Dios que se recibe por la fe, como cuestión absoluta? ¿Cómo ajustamos esto con Walter, que dice en sus conferencias, y con toda razón, y si Dios quiere condenarnos en el juicio, le diremos, no puedes, porque entonces serías un mentiroso? Es decir, ¿cómo conjugamos estas cosas? Porque entonces, ¿cómo es juicio? Bueno, el camino a veces recorrido por la cristiandad, bueno, no ha sido el más saludable. Es decir, que es a veces olvidarnos del centro. Es decir, ¿qué pasa ahora en el Evangelio según San Mateo? Que lamentablemente no lo vamos a leer porque el leccionario está armado de otra manera. Ahora viene el Adviento y la Navidad, vendrá ese tiempo intermedio, ahí, sexagésima, quincuagésima, todas esas cosas, todos esos nombres, y después viene la Cuaresma y la Pascua. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, el gran bloque que sigue es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. O sea, esto hay que poder leerlo a partir de lo que viene, que no lo vamos a leer, y que nos queda entonces una especie de cosa trunca, donde vamos a buscar las respuestas. ¿Qué hace Mateo? Nos lleva a la cruz. Entonces, ahí es donde encontramos buena teología cristiana. Hoy en día, bueno, tenemos esta dificultad que la lectura desde Jesucristo como centralidad y el Cristo crucificado está muy diluido. Si ya no es un tema que preocupe. Es más, hoy en día tenemos más bien predicaciones generales, así, o predicaciones no necesariamente, pero tanto posiciones de nuestras iglesias que son más bien acomodaticias. Uno mira lo que escriben y dice, bueno, claro. Lo que pasa es que, bueno, también es entendible. Uno mira la Federación Luterana Mundial y dice, bueno, claro, lo que publica, bueno, tienen que salir a buscar la plata y la plata la tienen aquellos que dicen, no, esto me molesta, lo otro me molesta, no se puede decir, entonces no se puede decir nada. Porque, bueno, si no, no está la plata, y si no está la plata hay cosas que no se hacen, y algunas que son realmente serias, ¿no? Casi el 50% de todo el dinero que recoge la Federación Luterana Mundial es para sostener el hospital que atiende a los palestinos en Cisjordania, en el West Bank. Es decir, sin eso, gran parte de la población queda sin acceso a la salud compleja. No podrían acceder a la diálisis, no podrían acceder a todo lo que es cuestiones complejas de salud si no se sostuviera a través del viejo hospital del Monte de los Olivos, que, bueno, desde los años 50 dejó de ser parte de la Iglesia Evangélica Alemana y pasó a la Federación. Pero bueno, entonces uno dice, claro, ¿qué pasa si uno enoja a los donantes? Bueno, no ponen la plata y miles de palestinos y palestinas quedan sin el único socorro médico que tienen. Ahora, esto, ¿qué pasa a largo plazo? Bueno, esto a largo plazo estalla. Entonces, bueno, ¿dónde miramos otra vez nuestros textos? Volver
a Jesucristo. Y hay vieja teología clásica, verdadero Dios, verdadero ser humano, simultáneamente en la cruz. ¿Qué dice Lutero cuando hay conflictos de interpretación? No pasa nada. Cuando hay conflictos de interpretación, Lutero dice, hermano, bueno, hoy diríamos hermano, hermana, acude a Cristo crucificado. Es decir, que es mucho más que un acto piadoso, es todo un tema de la fe y de la teología. En el Cristo crucificado y resucitado encontramos el centro de la fe y de la teología, que después permite leer todo lo demás. Entonces, ¿cómo leemos las parábolas del juicio? Bueno, el problema es cuando, y los luteranos y luteranas tienen una gran carga de vergüenza, grande en esto, de la mala lectura. O sea, el principio del siglo XX y hasta la mitad del siglo XX, hasta los 50, y viene de antes, ¿no? Esta lectura de una espiritualización. El Cristo deja de ser, no es que deja teológicamente, pero pierde su encarnación. Es el Cristo espiritual que está por sobre todas las cosas. Dios que está por encima de todo, sonríe y bendice todo. Le da igual todo. La figura de Dios como un viejo tonto. Bueno, la iglesia predica esto muchas veces, ¿no? Bueno, viene y bendice. Pero ¿qué pasa con el problema justamente de estos textos? ¿Qué pasa con el problema de la justicia? ¿Qué pasa con estos temas? ¿Dios hará oídos sordos a los reclamos de los que sufren? No es la tradición bíblica. Arrancamos ahí nomás con la pregunta cuando, recuerdan ahí, cuando Caín se chifla y mata a su hermano, que Dios le pregunta, che, Caín, ¿no has visto a tu hermano? Yo tengo algo que ver con eso. Dios no contesta. Pero le dice, ¿sabes una cosa? La vida, la sangre de tu hermano me está haciendo reclamos. O sea, no soy yo el que te lo venga a decir, pero el problema es que tengo otro que me está golpeando la puerta diciendo, yo tengo un reclamo. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, hay todo un hilo en la historia bíblica que llega hasta estos textos. Y en Jesucristo, Dios, verdadero ser humano, está el tema del cuerpo. Nosotros tenemos una religión que se ha desencarnado. Hemos perdido en muchas ocasiones esta cuestión de las dos naturalezas de Cristo, que es central a la teología clásica. Verdadero Dios y verdadero ser humano. Simultáneamente un solo Cristo, esos primeros concilios de la Iglesia que peleaban contra aquellos que eran gnósticos, que traían otros inventos muy espiritualizados, o lo que más se escucha en la Iglesia hoy, en el fondo es neopaganismo, ¿no? Que es finalmente lo que también buscaban otros en otros tiempos, es decir, acercarse a figuras donde el tema del otro, de la otra como persona corporal que sufre, bueno, le pasa nomás, no soy yo responsable. El problema, y esto aparece, Dietrich Bonhoeffer va a calificar esto después de durante, porque Bonhoeffer es asesinado por el nazismo, pero en esa parte de decir, bueno, el problema acá es cuando la gracia de Dios se ha convertido en una mercancía de mercado, dice, una chuchería que uno adquiere en el mercado. La gracia barata, dice Bonhoeffer, que simplemente es algo que tapa todo y convierte a Dios en un tonto. Ahora, ¿quién es responsable de esto? Y bueno, la Iglesia. Cualquiera. No puntualmente una, sino la Iglesia, porque ¿a quién se le encarga la tarea de predicar la palabra y administrar los sacramentos? A la Iglesia. Y cuando perdemos esta dimensión y la gracia de Dios simplemente se vuelve una chuchería de mercado y perdemos la dimensión grande, ahí es donde estamos en problemas. Bonhoeffer va a decir que la gracia de Dios es cara y va a usar todas estas formas clásicas del cristianismo que empiezan a caer mal. Hemos sido,
hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo. No es barato, es caro. Es decir, lo que Dios hace es caro. Es la preciosa sangre de Jesucristo que nos redime, nos paga, y ahí hay que ir a Lutero, que lo trae. Lutero dice, cuidado, cuidado. No le gusta la cosa de San Anselmo, se va atrás, Agustín, a los más viejos, y dice, cuidado, cuidado, no es que Dios está enojado y hay que pagarle a Dios, entonces manda a su hijo que lo maten y el hijo le paga al padre. No son negocios internos. Lutero va a decir es que a quién hay que pagarle, claro, es medieval, por ahí formas que a nosotros hoy nos son diferentes, pero Lutero dice, hay que pagarle al que tiene el poder sobre la humanidad, que es el diablo, dice Lutero. Entonces, el pago de Jesucristo no es a Dios, como escuchamos, es al diablo. Porque Lutero va a decir en una de sus charlas de sobremesa, Pastor Ross lo levantó hace un tiempo, todo el párrafo, dice, la muerte es justamente lo que trae el demonio. Demonio a veces lo tenemos muy personificado, pero diabolos en griego es el que separa, desparrama, el que rompe, el que genera crisis y conflictos, el que coloca muredones, paredes. Entonces, podemos decir, acudiendo nuevamente, y si queremos llevar toda nuestra fe a lo más sencillito, es al Cristo crucificado y resucitado, no a la teología de la gloria, sino a la cruz. Todos los viejos, bueno, no todos, algunos son una porquería los himnos viejos, pero muchos, es decir, qué sé yo, cabeza ensangrentada, ¿no? Tu cruz y pasión, ahí está la vida. Y ahí está, a partir de ahí, es la conexión que Dios establece, donde incorpora el otro. Entonces las naciones, que en este juicio no tienen por qué estar enteradas, desde, digamos, lo religioso cristiano, no es una cuestión universal. Pero también tenemos tradición dentro de nuestra religiosidad cristiana, vieja tradición de la patrística, ¿no? Que la ley, los 10 mandamientos, que es lo básico de la convivencia, ¿no? O sea, y esto ahora Lutero, en realidad con Melanchthon detrás, está escrito en el corazón de todos los seres humanos. Todos sabemos que no tenemos que matar al otro. Nos puede gustar o no, pero todos sabemos que eso está mal. No hay, es decir, lugar donde eso está muy bien y vamos a decir. Es decir, en algún punto, ¿sabes? Está. Y lo otro que hace a la convivencia de cualquier comunidad es necesario para la convivencia, si no, todo estalla por el aire y nos convertimos en quienes nos devoramos unos a otros. Y justamente lo que nos diferencia y haría humanos es esto de esa regulación, que en el caso cristiano se diferencia de la gran mayoría de las tradiciones religiosas porque dice, bueno, Dios se ha encarnado. Y entonces sí, pese a que hacemos un sácate acá con el leccionario y entramos al Adviento, y van a ver que entramos a Marcos. El domingo que viene Marcos va a ser, pues Mateo, pasamos al próximo ciclo litúrgico, donde también arranca con un texto apocalíptico, porque conecta las dos cosas, porque la Navidad es apocalíptica. Dios se ha encarnado. Y bueno, y entraremos en todo lo que esto significa para la comunidad cristiana en cuanto a justamente cuidar la responsabilidad común de la casa grande y particularmente del prójimo, no como individuo, sino como prójimo, como, vamos a leer el otro año, Lucas, el samaritano, el hacernos prójimo de todo aquel que necesita, no importa quién sea. Y entonces ahí encontramos también a Cristo. O sea, ahí es donde vamos a encontrar la cruz concreta, no la cruz abstracta de nuestra imaginación, sino ahí. En nuestra parábola de hoy, las naciones, que en realidad no tienen por qué estar enteradas de nada, unas lo hicieron y otras no. Y finalmente lo que está diciendo el texto es, bueno, las que hicieron, súmense a la bienaventuranza del reino. Y las que no, sigan su ruta, dice. Es decir, ¿dónde van a terminar? Mal, pero sigan su ruta. Dice, eso sigue su camino.
a nosotros, nosotras, comunidades de fe, iglesias, nos toca, si somos realmente discípulas y discípulos de nuestro Señor Jesucristo, poder enfocar a ese Señor Jesucristo como el cuerpo humano en la cruz, que es el dolor del otro, lo que no debe ser. Pero en la búsqueda de transformación, también va a decir Bonhoeffer, también poder incorporar a la vida el sentido de también el derecho a ser, si no felices totalmente, al menos la alegría, dice Bonhoeffer. También el poder disfrutar del regalo de la vida que Dios coloca y no que los seres humanos terminemos también en la cruz y seguir sumando crucificaciones en el tiempo. Es decir, nuestro tiempo litúrgico cierra aquí con un mensaje tronante, va a abrir con otro y nos enfoca al centro de la fe, que justamente Dios asume la carne, que es mucho más que decir, bueno, Dios agarra un cacho de músculo y hueso. Asumir la carne es asumir todo lo humano en función del reino de un mundo nuevo. Que así sea. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz por mí sufrió y murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él,
cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande